A poco que uno sepa de política o de relaciones internacionales, seguro que le suena que Suiza es neutral. Siempre se ha oído esto, ¿no? Suiza es neutral, no se metió en la Primera Guerra Mundial, no se metió en la Segunda. Bueno, pues en este vídeo vamos a explicar qué le llevó a Suiza a ser tan neutral, a serlo incluso por decreto, y sobre todo, qué beneficios le saca a un país como Suiza a eso de ser neutral. Pues sí, Suiza es neutral, pero es que lo es por tratado, o sea, es decir, Suiza no es que cada vez que llegue un conflicto, sea diplomático o una guerra, diga, yo paso, yo me abstengo. No, es que realmente es neutral y ha firmado tratados para que sea considerada así de neutral. Pero vamos a explicarlo porque no siempre ha sido así. Suiza decide ser neutral, vamos a ver por qué lo decide y sobre todo también, como os decía, en la parte final veamos también qué beneficios le saca a eso de ser neutral. Como siempre hacemos, vamos a comenzar simplificándolo todo, haciendo un resumen de todo lo que queremos explicar con nuestra simplificación simplificada. Os lo he dicho, Suiza es oficialmente neutral, lo es desde 1815, pero la historia de Suiza es mucho más longeva. Pero bueno, desde 1815 podemos hablar de una Suiza oficialmente neutral. Eso sí, las causas, por decirlo así, vienen de años y siglos, diremos, de guerras que casi le cuestan incluso su independencia. Más allá de Suiza, al margen del caso suizo, os explicaremos que existe el derecho a la neutralidad, es decir, en el derecho internacional existe el derecho a ser neutral. Sobre todo existe en tiempos de guerra y cuando llegamos a los tiempos de paz existen los que llamamos la política de neutralidad. Pero vamos, que sepáis que existe el derecho a declararte neutral. Parece una obviedad, pero se puso también sobre papel ese derecho a tú simplemente ser neutral. Y como os he dicho, en la parte final veremos también los beneficios no solo económicos, porque no es solo una cuestión económica, que le reporta a Suiza esto de ser neutral. Pero vámonos a meternos en harina y sobre todo lo hacemos como siempre con el contexto. Para entender el tema de Suiza y su neutralidad hemos de entender que Suiza está dividida en cantones. Por cierto, ya sabéis que tenemos otro vídeo en el que hablamos en detalle de la política y de las elecciones en Suiza y donde obviamente sacamos a relucir el tema de los cantones. Pero bueno, que sepáis que tienen, igual que sus estados federales en Alemania, comunidades autónomas en España, Suiza está dividida en cantones. Esto es importante porque hasta el siglo XV cada cantón casi que iba por su cuenta. No es que fuese todo por su cuenta, pero a la hora de las guerras vemos a cantones hasta el siglo XV que se meten en sus propias guerras, luchan sus propias guerras, se meten en sus propios líos y por tanto tenemos una Suiza que está un poco descompensada en ese sentido y sobre todo vemos una Suiza que en trocitos, en parte, estaba metida en diferentes guerras de las que se sucedían siglo XV, siglo XVI en Europa. Por cierto, por la situación geográfica de Suiza, entenderéis que Suiza estaba en mitad de todos los fregados, porque Suiza está en el corazón de Europa, vamos a decirlo así, o sobre todo está cerca de las diferentes potencias que se podían meter en una guerra: Italia, Francia, el Imperio Germánico, etc. En el siglo XVI, una de esas guerras en las que estaban metidos diferentes cantones no sale bien, era con Francia, no sale bien y Francia le obliga a firmar en el siglo XVI un tratado a Suiza por el cual Suiza se comprometía a no volver a atacar Francia. Este dato es importante, lo aparcamos aquí, nos trasladamos en el tiempo, llegamos a la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, hemos avanzado. Bueno, pues durante la Guerra de los 30 años hubo un debate interno sobre lo que se debía hacer, es decir, los diferentes cantones apostaban sobre lo que debería hacer, pero finalmente Suiza se mantuvo neutral y lo hizo también para poder vender armas a ambos lados y para poder cooperar con ambos bandos. En 1647, eso sí, en este contexto de la Guerra de los 30 años, Suiza, por si acaso, crea su propio ejército suizo. Esto es importante porque hasta entonces, como digo, cada cantón iba por su cuenta y en este caso para defenderse pues se colabora entre los diferentes cantones para obtener un ejército de más de 30.000 soldados en ese 1647. Pero lo de la Guerra de los 30 años no ha acabado y
después de este contexto en el que se crea este ejército suizo, los vencedores de esta guerra de los 30 años, liderados por el Imperio Germánico, le reconocen la independencia a la Conferencia Helvética, es decir, a Suiza. Esto no sentó nada bien a Francia. Recordemos que Francia había sido la que había ganado, la que había derrotado a Suiza unos años antes en una guerra, la que había conseguido un tratado por el cual Suiza se comprometía a no volverla a atacar. Por tanto, este paso que hicieron los vencedores de la guerra de los 30 años no sentó nada bien a Francia. Tras la Revolución Francesa, ya sabéis, 1799, Francia invade Suiza. De nuevo, invade Suiza y obliga a Suiza a dejar de ser neutral, porque recordemos que durante la Guerra de los 30 años Suiza ya estaba practicando eso de la neutralidad, pero claro, si te invaden, pues hombre, está complicado eso de mostrarte como neutral. Eso sí, la cuestión es que salió bien porque Suiza encontró ciertos aliados que le permitieron vencer en 1815 a Napoleón. Y en el Tratado de París, que ponía fin al enfrentamiento entre Francia y Suiza, Suiza hace firmar a Francia un reconocimiento de la neutralidad. De la misma manera que 2 siglos antes, o un siglo y medio antes, Francia había obligado a firmar a Suiza un punto del tratado en el que se comprometía a no volver a atacarla, en este caso, entre comillas, Suiza se tomaba la venganza haciendo reconocer a Francia que Suiza era neutral. Y esto, como digo, es 1815, es el primer momento que por un tratado que oficialmente Suiza se declara neutral. Pero este momento ya va a perdurar durante el tiempo, porque desde entonces Suiza va a practicar una política clarísima de neutralidad. Y además, un siglo después, es decir, en 1815 Suiza consigue que tanto Francia como el resto de Europa la vean como una potencia neutral. Bueno, pues casi un siglo después, en 1907, a nivel internacional, se instaura oficialmente el derecho a la neutralidad. ¿Qué es ese derecho a la neutralidad? Bueno, pues sobre todo interviene en caso de conflicto armado, en caso de un conflicto internacional en el que un Estado, un país, puede declararse neutral y tiene el derecho a que el resto de países lo reconozcan como tal y por tanto lo respeten. Es decir, no puedan violar su territorio, no lo vayan a invadir porque se ha declarado neutral, no puedan entorpecer cualquiera de los intereses de ese país, a no ser que, bueno, pues que estén en mitad de una guerra, es decir, que para la guerra esos intereses tengan que ser perturbados, pero en principio esos intereses no pueden ser perturbados. Por tanto, este derecho a la neutralidad que Suiza ejerce desde 1815, en 1907 se pone sobre el papel, por decirlo así. Y para acabar el vídeo os decía, oye, ¿qué beneficios le saca Suiza a esto de ser neutral? Pues básicamente lo hemos separado en 3 tipos de beneficios pensando en Suiza, ¿eh? Es decir, son beneficios que si ya los estáis leyendo veréis que le pueden servir a casi cualquier país, pero que en este caso están pensados para Suiza. El primer beneficio tiene que ver más con la relación histórica, es decir, cuando tú te declaras neutral en el siglo XIX, en un contexto de guerras, o por ejemplo cuando en el siglo XX llegan la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que consigues es salvaguardar tu territorio y tus intereses, es decir, tu país no sufre porque no eres una amenaza para ninguno de los bandos en una guerra y por tanto ni te invaden ni están intentando ir en detrimento de tus intereses. Por tanto, ese es el primer beneficio que quizá no lo vemos tan claro a día de hoy, pero que en el siglo XIX y a principios del XX pues era bastante interesante. En un segundo aspecto, beneficio económico. Obviamente en una guerra tú puedes ayudar a los dos bandos, es decir, pensemos también en la España de la Primera Guerra Mundial, que pudo crecer económicamente ayudando a los dos bandos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues un país como Suiza, en cualquiera de los enfrentamientos bélicos puede ayudar a los dos bandos, pero sobre todo a nivel de siglo XXI, a nivel diplomático o incluso a nivel de una guerra comercial. Pensemos en la etapa de Donald Trump declarando una guerra comercial contra China. Bueno, pues lo que consigues es que tú no tengas unos efectos secundarios de estas guerras comerciales, de estas guerras diplomáticas, porque se entiende que con Suiza no se va a meter nadie o es una absoluta tontería que alguien se meta
con Suiza. Y en tercer lugar, y esta vez ya pensando 100% en Suiza, hablemos de los organismos internacionales. La situación geográfica en el corazón de Europa, sumado a esta neutralidad oficial que tiene Suiza, ha propiciado que la mayoría de los organismos internacionales, como mínimo los más potentes, los más poderosos, tengan una sede o directamente tengan su sede central en Suiza. Pienso, por ejemplo, en Naciones Unidas, pensemos en diferentes organismos internacionales que o bien tienen reuniones asiduas en Suiza o bien directamente tienen su sede. Esto te da un poder diplomático muy alto, porque obviamente tienes allí las sedes de los principales organismos diplomáticos. Otra cuestión que también sería, pues no vas a atacar un país donde están las sedes de los principales diplomáticos, donde está la segunda sede de Naciones Unidas por detrás de la Nueva York, etcétera, etcétera. Pero sobre todo también a nivel económico, ya de rebote, consigues también generar miles y miles de puestos de trabajo que son también muy interesantes para la economía del país. Y esto es básicamente lo que podemos comentar de Suiza y el porqué de su neutralidad. Hemos visto un poco el contexto histórico y sobre todo los beneficios que a día de hoy le sigue sacando a esa neutralidad. Si queréis saber más sobre Suiza, os emplazo al otro vídeo que tenemos en el canal y sobre todo a que nos pidáis en la caja de comentarios cualquier vídeo, cualquier tema, cualquier cosa que nos hayamos dejado, cualquier cosa que queráis saber y que nos encaje en Simple Política. Por supuesto, en la parte final siempre recomendaros que os hagáis mecenas en patreon.com/simplepolítica si queréis contenido en exclusiva, el avance de todo lo que hacemos, contacto directo, etc. Me despido ya, os veo en el siguiente vídeo, un saludo.